Una variable es una estructura de datos donde se pueden asignar, se pueden guardar datos, los cuales serán utilizados a lo largo del programa. Para poder crear una variable existen diferentes tipos, dependiendo de una serie de clasificaciones que ahora veremos, pero para poder crear una variable en realidad lo que tenemos que poner es la siguiente sintaxis. Tenemos que marcar cuál es el tipo que tiene la variable, cuál es el nombre, cuál es la asignación que le vamos a dar y el valor. El valor es optativo, ¿vale? Porque lo podremos inicializar más adelante. Ahora, en cuanto a sus diferentes... Bueno, un ejemplo de esto sería el siguiente. String, nombre, por ejemplo, le vamos a dar nombre y el valor le vamos a poner Borja. Siempre terminando en punto y coma. Este sería el tipo de la variable, este sería el valor que la referencia sobre la cual nosotros podemos acceder a el valor, que es este de aquí. Y como hemos dicho, el valor en este caso sería optativo, porque yo luego lo puedo ir cambiando. Por ejemplo, más adelante, nombre lo puedo poner a Borja. O puedo cambiar su valor y ponerle nombre es igual a Juan. ¿Vale? En este caso, al ser la última línea que ejecuta, pues el valor que tiene asignado a la variable nombre sería Juan. Está ahí mal escrito, perdón. ¿Cuáles son los diferentes tipos de variables que existen? Bueno, pues dependiendo de su clasificación vamos a ver que hay tres grandes tipos. Un primer tipo que son las variables dinámicas. ¿Vale? Acabamos de ver su definición. Y número es igual a 4. Una variable dinámica es aquella que puede cambiar su valor. ¿Vale? Estamos cambiando el valor constantemente de esta variable número. Es muy importante aquí, le estoy reasignando un valor, ¿vale? Le estoy volviendo a asignar uno nuevo, pero no estoy definiendo la variable nuevamente. Definir una variable es mediante lo que hemos dicho aquí, el tipo, el nombre y el valor que tiene. ¿Vale? En este caso tengo dos variables que se llaman exactamente de la misma forma, por lo tanto me daría un error. Aquí no, aquí lo que estoy haciendo es, estoy reasignando su valor. Bueno, este será el primer tipo de variables, ¿vale? Aquellas que son dinámicas porque pueden cambiar su valor a lo largo del programa. Y luego tenemos las variables estáticas, que son aquellas que no pueden cambiar su valor. Son aquellas también que reciben el nombre de constantes. Una constante se define de la misma forma, string DNI es igual a, y aquí se pone un valor concreto, el valor que quiero que tenga el DNI, pero se le acompaña la palabra final. Y así DNI nunca podrá tener una reasignación de valor. Aquí hay que tener cuidado porque cuando veamos los arrays o las listas, el contenido de la lista sí podrá cambiar. Lo que no podrá hacer es una reasignación de la variable completa. ¿Vale? También podemos ver que estas variables, las variables que son constantes, tienen su nombre en mayúsculas para poder identificarlas, mientras que las dinámicas siempre van a mantener su nombre en minúsculas. Vale, esto en cuanto a cómo se comporta la vida o el contenido que tiene la variable. Ahora, también podemos clasificarlas según si estamos hablando de una variable primitiva o una variable de referencia. Las variables primitivas son aquellas que guardan simplemente un dato, no guardan una funcionalidad concreta, no apuntan nada. En memoria ocupa muy poquito, porque simplemente, ya digo, guardan un dato. Sin embargo, cuando hablamos de una referencia, está apuntando a una parte de memoria donde además del dato hay funcionalidad extra. Ahora veremos un ejemplo. ¿Cuáles son las variables primitivas que existen? Bueno, pues las variables primitivas que existen son aquellas que guardan datos base sobre los cuales luego podremos funcionar. Por ejemplo, tenemos los tipos byte, ¿vale? Que es un número corto, muy corto. ¿Vale? Le puedo poner el 12, por ejemplo. Sin embargo, no podría ponerle 130, porque esto llega hasta 127. Vale, vamos a dejarlo por ahí. Tenemos otra variable, que será la siguiente, número medio. ¿Vale? Este llega hasta el 32.000 y pico. Si yo, por ejemplo, le pongo 32.000 funciona, pero en el caso en el que le ponga 33.000 esto deja de funcionar, ¿vale? Porque no llega hasta ahí. El siguiente es el entero, el INT, que este es el número casi por excelencia, ¿vale? Almacena 4 bytes de memoria, ¿vale? Y podemos poner un valor concreto, ¿vale? Por aquí llega. Sin embargo, si yo lo pusiese un poquito más largo, voy a decir que este número no sería suficiente. Tendríamos que pasar al siguiente, que es el long, es el número largo. ¿Vale? Este ya, ¿vale? Admite el tipo de número que no admitía por aquí.
Vale, todo esto son primitivas, lo primero, porque si yo intento hacer alguna ejecución sobre ellas, no puedo, ¿vale? No me deja hacer absolutamente nada. Y además, puedo ver esto porque su tipo empieza en minúscula, ¿vale? Estos son los números, números sin decimales. Luego tenemos números con decimales, ¿vale? Los float son aquellos números con decimales, se pone el punto con para indicar que es un decimal, y un float se acompaña de una F para identificar que es un decimal con poca precisión. Y el otro tipo de decimal que tenemos es el double, número decimal precisión, precisión, donde se define exactamente de la misma forma, pero no hace falta identificar este float porque tiene, en este caso, más precisión, ¿vale? Los siguientes con los cuales nos podemos encontrar ya no son números, sino que son los booleanos, boolean, donde solo puede guardar aciertos de true o false, no puede guardar absolutamente nada más. O bien guarda true o bien guarda false. Se suele utilizar para hacer decisiones, ¿vale? Lo veremos en las estructuras de control. Y el siguiente tipo, ¿vale? Son los char, que son las letras, ¿vale? Para poner una letra, doble comilla simple, y la letra, me da igual si es mayúscula, minúscula, o un signo, o un signo, ¿vale? Pero no puedo acompañarla de dos letras. Esto ya no sería una letra. Esto en cuanto a los tipos primitivos, ¿vale? Todos empiezan por minúscula, como hemos podido ver. Cada uno de ellos tiene su clase envolvente. Por ejemplo, byte, número byte, es igual a 100. Es exactamente lo mismo, pero a diferencia de lo anterior, aquí hemos visto que no teníamos absolutamente nada, ninguna funcionalidad. Sin embargo, esta clase envolvente, este número byte, tiene mucha funcionalidad. ¿Qué es la clase envolvente? Bueno, pues la clase que permite que un dato primitivo se convierta en un dato de referencia, ¿vale? Que es justamente lo que vamos a ver ahora. Y vemos que empieza en mayúscula, ¿vale? Por eso es una de las diferencias entre gráficamente, ¿no? A la hora de verlo, entre primitivas y referencia. Todos se escriben igual: byte, short, long, float, double, boolean, char. El char, ¿vale? No es un char como tal, es un character, ¿vale? Character letra es igual a F, letra char, le vamos a poner aquí, ¿vale? Pasaría exactamente lo mismo. Y el int no es un int en mayúsculas, sino que es un integer, número int, ¿vale? Pasaría igual, ¿eh? Número aquí no tiene funcionalidad, sin embargo aquí número int tiene toda la funcionalidad. Lo mismo sería con la letra y con cada uno de los elementos. Bueno, pues por un lado tenemos las variables que son primitivas y por otro lado tenemos las referencias. Ya las hemos hablado un poquito, ¿vale? Por aquí tenemos, por ejemplo, el envolvente de la clase char, que es el character, ¿vale? Que empieza con mayúsculas. Existen infinidad. Nosotros nos podremos crear nuestras propias referencias, lo veremos más adelante, pero existe una casi básica, que son los string. Los string hacen referencia a las palabras. Van entrecomillado doble. Esto es un ejemplo. Y sé que es una palabra, lo primero porque va entrecomillado doble, y sé que es una referencia porque tiene toda esta funcionalidad, ¿vale? Veremos algunos de esos ejemplos. Existen muchísimos, ¿vale? Por ejemplo, date es igual a new date para crear una fecha. Nos crearemos nuestros propios elementos y veremos cómo funcionan cada uno de ellos, ¿vale? Esto en cuanto a diferencia entre primitiva y referencia. El último tipo, la última clasificación de variables son según su ámbito, según donde estén declaradas. Por ejemplo, si yo me declaro aquí una variable que es edad, si yo quiero utilizarla o si yo quiero llamarla, por ejemplo, quiero imprimir por consola la edad, system.out.print edad, si yo ejecuto esto, vamos a ver que esto ejecuta y simplemente saca la edad. En todo aquel sitio, aquí lo tenemos, en todo aquel sitio donde esté declarada la variable, es decir, entre estas dos llaves, esta variable tiene vida, es decir, es accesible. Sin embargo, si yo creo aquí un bloque, y voy a poner un bloque if false, por ejemplo, ya veremos qué quiere decir esto, pero esto es un bloque, y intento acceder a edad, voy a copiarme esto y lo voy a pegar, sigue siendo accesible. ¿Por qué? Pues porque donde está declarada la variable está siendo llamada y pertenece al mismo ámbito, ¿vale? Ahí lo tenemos. Sin embargo, si yo edad, en vez de declararlo aquí,
lo declaro aquí. Desde aquí puedo llamarlo, pero si lo intento llamar desde fuera, dejaría de ser accesible, porque su bloque es este de aquí. Es decir, edad está definida dentro de estas dos llaves. Fuera no existe. Esto es lo que se conoce como una variable de bloque, y las otras variables que existen son variables de clase, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si nosotros nos declaramos un nombre, string nombre es igual a Borja. Si yo intento acceder a él desde aquí, ahora vamos a poner aquí un static, porque como lo vamos a hacer desde un método estático, tenemos que poner ese static. Bueno, pues si yo intento acceder a él, system.out.print nombre, puedo hacerlo. Es decir, la vida que tiene esta variable es una vida de clase, es una variable con un ámbito de clase. Sin embargo, esta sería un ámbito de bloque. Lo mismo sería si yo me la defino aquí. Esta variable es de bloque y en este bloque es accesible. Pero si lo intentamos acceder desde otro bloque, por ejemplo, me voy a crear otro método, public void método ejemplo. Le voy a poner estático por lo mismo de antes. Si yo intento accederlo, system.out.print, la variable nombre la puedo acceder porque su vida es toda la clase. Sin embargo, si yo intento acceder a la variable hola, vamos a ver que no puedo, perdón, a la variable edad, perdón que lo estoy haciendo en otro método, aquí, ahora sí, no puedo. ¿Por qué? Pues porque no la encuentra, porque solo está declarada aquí y solo tendría vida aquí.